Vamos a seguir hoy con el tema de la salvación y hoy se llama ¿La salvación se pierde o nunca se tuvo? Es el título de hoy. ¿La salvación se pierde o sencillamente nunca se tuvo? Les voy a contar parte de un testimonio. Hay gente que no le gusta saber la verdad. Hay personas que extrañamente les gusta que les mientan y les gusta vivir engañados. No sé por qué hay gente que le gusta vivir engañado. De hecho, vivimos en una sociedad que se engaña a sí misma, una sociedad que vive de fábulas, de mentiras, de apariencias. Muchos matrimonios que uno ve por redes sociales exitosos simplemente son eso, una fachada. En el fondo no son ni exitosos, ni felices, ni se aman, pero eso es lo que muestran. Y en medio de todo eso, yo he conocido gente que le ha gustado vivir engañada. Personalmente, hay algo que yo valoro mucho y es la honestidad. La honestidad, la sinceridad, esa capacidad de decirte las cosas aunque duelan. Yo valoro profundamente la gente que es honesta, la gente que es leal, la gente que es transparente, la gente que no hace cosas a tus espaldas, sino que de una manera honesta puede decirte las cosas de frente. Y recuerdo que en cierta ocasión de mi vida le trabajé a un hombre con mucho dinero. Es tal vez una de las personas que yo he conocido con mucho dinero de cuna, bien habido. O sea, viene de una familia donde años y años y años han sido millonarios. Y este hombre, me reservo el nombre de esta persona, este hombre era abogado de profesión, abogado, pero curiosamente nunca jamás en su vida había ejercido, nunca había tomado un caso, nunca había defendido a nadie, él no sabía qué era trabajar un solo día de su vida. Cuando tuve la oportunidad de trabajarle a él tenía alrededor de unos 70 años, no sé si esté vivo en este momento o no. Y era un hombre muy carismático y era un hombre que se daba a los demás. Y me llamaban la atención muchas cualidades de este hombre, pero dentro de aprender a conocerlo, por ejemplo, se me hacía raro que los ricos, por ejemplo, él no se podía bañar sin agua caliente. Entonces uno dice, los pobres, nosotros, la gente humilde, estamos acostumbrados como nos salga el agua, como nos salga después de que salga. Y él decía que él no se podía bañar sin agua caliente porque siempre lo habían educado a bañarse con agua caliente. Su habitación también siempre, o su apartamento, vivía en un penthouse, tenía que estar siempre a una temperatura y había aire acondicionado central en todo el apartamento. Entonces, aunque afuera estuviera haciendo mucho calor, siempre había una temperatura y él decía que si no estaba a esa temperatura él no podía dormir. Mucha gente nos toca a nosotros aguantar calor en Cali. La fácil, quitarnos la cobija, ese es nuestro aire acondicionado. Y este hombre tenía una empresa, o tenía muchas empresas en la familia, pero en lo personal tuve la oportunidad de trabajar en esa empresa. Y en el puesto que tuve en esa empresa, comencé a descubrir cosas de la empresa que no estaban bien, que no funcionaban bien. Comencé a descubrir que desde los ascensoristas del lugar, hasta los vigilantes, hasta las secretarias, hasta los tesoreros, todo el mundo, había una gran red allí de corrupción en ese lugar, una gran red. Cuando yo ingresé a ese lugar a tratar de ponerle orden a ese lugar, mi intención era una intención de cambio. De hecho, en el tiempo que Dios me permitió trabajar allí, comenzamos a ver una productividad mayor, el respaldo del Señor en lo que estábamos haciendo, y ellos vieron un resultado muy favorable. Pero desde el principio recuerdo que me comenzaron a ofrecer dinero, los mismos empleados, en adecuaciones y en cosas que yo comencé a contratar, me decían, bueno, vamos a cobrar de más, porque aquí lo que hacemos es cobramos más y partimos. Y comencé a darme cuenta de una corrupción, una cosa que literalmente dejaba millones en pérdidas cada mes en esa empresa, pero eran millones y millones. Comenzamos a tomar unas medidas, yo comencé a tomar ciertas medidas de seguridad para reforzar cosas, y finalmente esto comenzó a generarme unas amenazas de muerte. Me comenzaron a amenazar, comenzaron a dejarme notas intimidantes, y recuerdo como si fuera ayer una cita con este hombre
y yo le quise exponer y le quise hablar y le dije a él, yo ya tengo identificado cómo está operando la gente acá, qué está pasando, cuánto dinero se están robando, cómo es la forma, tengo identificado todo, quiénes son las personas que están liderando todo este proceso de corrupción. Y recuerdo, eso fue hace muchos años, muchos años, y recuerdo que este hombre me miró, estábamos en una oficina, me miró a los ojos, y él estaba muy extrañado, un hombre que nunca había trabajado, un hombre que una vez, recuerdo que un fin de semana nos dejaban sin pago, ¿no? A veces se acostumbraba que él no firmaba los cheques el viernes, entonces nos tocaba sábado, domingo, esperar hasta el lunes, y si era festivo, esperar hasta el martes. Y un día yo le hablé a él y le dije, ¿cómo se le ocurre? Es que yo tengo cosas por pagar, yo necesito que usted me pague el viernes. Y él no entendía, él me decía, yo no te entiendo, tú no puedes esperar de un viernes a un martes. Y le decía, no, porque yo no tengo plata en el banco. Así que finalmente yo miro a los ojos de este hombre y le cuento y comienzo a decirle cosas cuando él me dice, no, espérame un momentico. Me dice, la verdad, yo no quiero saber. Yo no quiero saber, porque a mí esta empresa no me importa. Entonces yo no quiero saber quién roba, cómo roban, cuánto roban. Yo no quiero saber, me dice él a mí. No quiero saberlo. No quiero que me digas la forma ni la manera. No quiero meterme en problemas, no quiero involucrarme. Yo así como estoy tranquilo. Entonces finalmente era algo que yo ya esperaba. Finalmente yo pasé mi carta de renuncia y me retiré. Dije, yo no me voy a arriesgar por el negocio de otro cuando ese otro ni siquiera le importa. ¿Por qué le cuento todo esto? Para decirle que hay gente que quiere vivir engañada. Hay gente que quiere y le gusta que vivan engañados. Les gusta que les mientan, les gusta creer que ellos están agradando a Dios. Les gusta creer que ellos están en el reino de los cielos. Les gusta creer que lo que hacen no es tan grave. Les gusta creer que de alguna forma u otra su relación con Dios no es tan mala. Entonces, hoy vamos a partir desde el punto, hablando de la salvación, que hay gente que ni siquiera es salva, pero cree que es salva. Ahora, permítame decirle una cosa. Cuando nosotros tomamos un billete de 50 o de 100, que casi uno nunca los ve, cuando tomamos un billete falso y un billete verdadero, en Colombia se hacen tan buenas imitaciones de billetes, tan buenas falsificaciones, que le quiero contar que a veces al ojo de un simple espectador, un billete puede verse, un billete falso, como verdadero. De hecho, yo tuve negocio con mi esposa por muchos años y uno aprende a identificar el billete por el tacto. El billete tiene unos sellos, unas partes corrugadas, pero aquí falsifican también los billetes, que a veces pegan la mitad de un billete bueno con la mitad de uno falso, o se las ingenian para colocar esos sellos de agua. Hay muchas maneras. Entonces, a los ojos de una persona no educada en el tema del papel moneda, un billete verdadero y uno falso se ven iguales, parecen lo mismo. A veces hay billetes que te dejan la duda, ¿esto será verdadero? ¿Será falso? Ahora, exactamente pasa lo mismo con los cristianos. Nosotros vemos cristianos y nosotros decimos, ¿serán verdaderos o serán falsos? Y hay mucho cristiano, muchísimo cristiano evangélico que se jacta de ser evangélico, pandereta, aleluya, que es como un billete falso. Parece, pero no es. ¿Sabe? Antiguamente los billetes decía, cuando usted tenía un billete decía, páguese al portador 10 pesos oro, 5 pesos oro, 1 peso oro. Le voy a contar que un billete de 1 peso en el año de 1826 equivalía a 1 onza de oro. 1 peso en 1826, si yo tenía un billete de 1 peso, podía ir y cambiar en el banco eso por 1 onza de oro. 1 onza de oro hoy es equivalente de 100 a 150 dólares y está costando alrededor de 559,000 pesos. 1 onza, 559,000. Entonces, antiguamente el oro estaba en la reserva del Banco de la República y ese billete me daba mi acceso a oro o a plata. Entonces yo podía cambiar. El papel moneda aparece y ahora ya uno no puede cambiar eso por oro. ¿Qué es lo que trajo el papel moneda? Una nueva economía.
Entonces esa economía se basa acerca de la confianza que yo tengo en el gobierno, en el respaldo para pagar lo que dice que cuesta ese billete. Por eso en Venezuela un billete no vale nada. Es llamativo, aquí cuando migraron los venezolanos hace ya algún tiempo, uno los veía en los semáforos con una cantidad fajos de billetes que no cuestan nada. ¿Por qué? Porque ya no hay un respaldo del banco y del gobierno a ese papel moneda, no sirve para nada. Ahora, los falsificantes han tomado billetes falsos, billetes de otras denominaciones, los lavan y tratan de imprimir allí. Entonces, cuando tomamos un billete verdadero y uno falso y los ponemos, puede parecer que son iguales, pero no son. ¿Cuánto vale un billete falso? Nada. Nada más triste que una persona con mala intención le meta a otro un billete falso. Cuando llega la persona a pagar, le dicen, esto no sirve, esto no vale. Qué tristeza en el corazón, qué agonía si era lo único que tenías. Saber que ese billete de 50 no te van a dar ni 50,000, ni 30,000, ni 20,000, ni 5,000, ni 1,000. ¿No vale qué? Nada. Entonces hay unos filtros para detectar un billete falso de uno verdadero. Por ejemplo, existe una maquinita de neón muy útil donde uno pasa el billete y ese neón resalta esos sellos que tiene el billete. Recuerde que el papel moneda es hecho de fibras vegetales, tiene algunos elementos, ha sido secado, tiene un proceso de elaboración bien dispendioso. Entonces cuando pasa por esa maquinita, allí te darás cuenta cuál es verdadero o no. Hay unos marcadores también que cuando no es verdadero el billete, se mancha de negro. Pero la forma más básica que yo aprendí cuando tenía dudas y estábamos en el negocio de carrera y que te quiere meter un billete rápidamente, es toma un recipiente con agua, mételo allí. Si ese billete es verdadero, incluso un billete bueno va a dar a la lavadora y no se destruye, no se deshace. En cambio el billete falso sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Un día tú y yo vamos a ser probados delante del Señor. Un día tú y yo pasaremos por una prueba. Y esta prueba nos dirá si somos verdaderos o somos ¿qué? Falsos. Podemos parecer verdaderos, vernos como un billete verdadero, pero realmente el único que sabe cómo está nuestra vida es Dios mismo. Dios a través del Espíritu Santo revelará si somos verdaderos o si somos ¿qué? Falsos. Y esta semana seguramente lo podré enseñar si Dios lo permite. ¿Qué pasa cuando alguien es falso y llega al reino de los cielos? ¿Y qué pasa cuando alguien es verdadero y llega al reino de los cielos? Eso lo vamos a ver seguramente. Hoy vamos a dar el primer paso hacia ese destino. Ahora, escúcheme esto. Para ser una persona verdadera en Cristo, yo tengo que vivir de algo que se llama la sana doctrina. ¿Qué es lo que estamos enseñando en la iglesia en casa? Sana doctrina. Y la sana doctrina no necesariamente es una palabra que nos gusta oír, pero sí es una palabra que necesitamos oír. Por eso yo los felicito porque este grupo por 73 noches se ha mantenido. Hemos tenido noches donde hemos llorado, donde hemos reído, pero hemos tenido noches fuertes, donde hemos sido confrontados con nosotros mismos, con nuestros propios pecados, nuestra propia realidad. Permítame hablarle algo de la sana doctrina. Entre más se aproxime el final de la humanidad, menos sana doctrina va a haber. Por eso vemos grandes iglesias llenas de gente que van no para escuchar sana doctrina. Realmente ya hoy los predicadores o los pastores se han vuelto más motivadores personales, coaching, se han vuelto más gente que motivan, influenciadores. Hoy nos gusta que nos digan influenciadores. Recuerdo que yo he ido a predicar a algunos lugares y entonces me llevaron a un colegio, a una reunión de padres. Nadie sabía que yo iba a llegar allá. Entonces, pues cuando la gente te espera es muy bueno recibir una palabra, pero cuando nadie sabe que va a llegar ahí un tipo, un pastor que te va a hablar la palabra que es artera, y entonces la dueña del colegio estaba muy asustada y me decía, ¿cómo lo presento? Yo le dije, pues presénteme como quiera. Entonces ella me presentó y dijo, bueno, con ustedes nuestro asesor espiritual. Asesor espiritual. ¿Por qué? Porque hoy la gente no quiere escuchar la sana doctrina. La gente no quiere escuchar la palabra que cambia. Pero la palabra que cambia a veces es la palabra que es dura y que es fuerte. Permítame decirle algo más de la sana doctrina y del peligro de las sectas. Primera de Timoteo, acompáñeme por favor, al capítulo 4. Vamos a estar allí.
Y vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 1, voy a leerlo desde el versículo 4, Primera de Timoteo 1, 4. Dice la palabra del Señor: ni presten atención a fábulas. Yo le quiero decir esto a usted: no preste atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de la fe no fingida. Versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué dice Pablo? Le dice a Timoteo: algunos se apartaron de la sana doctrina y se desviaron a vana palabrería. Entonces hoy la gente es feliz que le den palabrería, que le profetice. Mire, yo estoy tratando de cuadrar un estudio sobre el ministerio profético. Una cosa hermosa es el ministerio profético, pero es de lo más delicado que hay. Y hoy en día hay lugares donde se le profetiza a la gente supuestamente de parte del Señor, y a la gente le fascina la vana palabrería. Y Pablo está hablándole a Timoteo y le dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay mucha gente por allí que quiere ser maestro, pero ni siquiera entiende lo que está enseñando, ni lo que afirman. Y hay gente diciéndole por allí a muchos: tranquilo, usted es salvo, tranquilo, usted está bien con Dios, tranquilo, Dios no está bravo contigo. ¿Sabe? Dice que esta gente que se desviaron en pos de la vana palabrería, ni siquiera entiende lo que hablan, ni siquiera entiende lo que enseñan. Y mire lo que dice más abajo, 1 de Timoteo 1:7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Para quién es la ley? Para los transgresores y desobedientes. Y después dice: para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Quién es un parricida? Uno dice, bueno, ¿quiénes son los que se alejan? Entonces dicen los profanos, los irreverentes, los desobedientes. Toda esta gente es la que va buscando la doctrina que no es verdadera, la falsa doctrina. Y luego dice los parricidas. ¿Sabe? Un parricida es una persona que mata a un familiar, especialmente cuando mata a su propio papá, o cuando mata a su hijo, o cuando mata a su pareja. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo denomina la Biblia? Parricida. Y también dice matricida, el que mata a su propia mamá. Una mujer que aborta a su hijo de manera consciente, de manera voluntaria, se vuelve ¿qué? Parricida. Una parricida está cometiendo una muerte a su propio hijo. Y después dice acá abajo, de parricidas y homicidas. Versículo 10. La ley fue hecha para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces dice que a los que se oponen a la sana doctrina, también la ley de Dios caerá sobre ellos. Pero aquí dice los sodomitas. Y si usted tiene niños por ahí cerca, tápele los oídos por el concepto que voy a decir de sodomía. La palabra sodomía viene de Sodoma y de Gomorra. ¿Sabe qué significa sodomía? Penetración del pene en el ano. Eso significa sodomía. La gente que practica relaciones contra naturaleza. Hoy en día la gente quiere que uno le diga todo. No, eso está bien. Si te produce placer, hazlo. Si no le haces daño a nadie. Dice la Biblia que la ley es para toda esta gente, para los rebeldes, para los que se rebelan contra la palabra, los desobedientes, contra los parricidas, contra los sodomitas. Y también dice contra los perjuros. La palabra perjuro es el que mantiene jurando en vano. Pero también dice que en ese grupo de los que la ley sanciona, están los que atacan la sana doctrina. Y hoy en día hay una cantidad de mentirosos, de engañadores, gente por allí. Ahora, como lo veíamos en la clase de los falsos maestros, el problema no está en que esa persona, ese mal maestro, crea esas mentiras, sino que las está enseñando. Entonces por ahí conforman y hacen grupos enseñando palabrería, enseñando mentiras, manipulando. No solo se están arriesgando a perderse ellos, sino que también están haciendo que otras personas se pierdan. Escúcheme algo que le voy a decir
con mucho respeto. De las grandes iglesias, a mí siempre me queda una duda, y yo creo en un crecimiento. La iglesia tiene que crecer, y creo que en el final de los tiempos necesitamos mega iglesias, pero con sana doctrina. Pero una iglesia, una congregación donde solo te predican de prosperidad, donde solo te hablan de dinero, donde solo te hablan de finanzas, de cómo salir de la pobreza, donde se enfocan en una parte de la palabra, pero no te hablan de pecado, no te hablan de nacimiento, de nuevo nacimiento, no te hablan de dar frutos dignos de arrepentimiento, no te hablan de la eternidad. ¿Cuántas de esas personas que asisten en masa a esos lugares se van a perder? Nada más triste que perderse asistiendo a una iglesia. Nada más triste que perderse pensando que estoy agradando a Dios. Me convierto como ese papel moneda que no sirve para nada. Me convierto en ese billete falso, que me ven y creen que yo soy verdadero. Sí, ante los ojos de los demás puedo parecer verdadero, pero ante el ojo del Señor, ante el Espíritu del Señor, seguramente no soy verdadero, sino que puedo ser, ¿qué? Hallado falso. Y si usted y yo somos hallado falso, le voy a decir que vamos a perder absolutamente todo. El Señor Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Imagínense, ganarse todo el mundo si al final se pierde, ¿qué? Su alma. Escúchenme algo más de la sana doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, ahora sí, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y dice, el Señor le dice a Timoteo por medio de Pablo, le dice, Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Escúcheme esto, un día tú y yo vamos a ser juzgados, un día tú y yo vamos a pasar por esa máquina, como les explicaba yo ahora, que revelará lo que hay en mi corazón. Podemos vernos como verdaderos, pero mi pregunta es, ¿realmente somos verdaderos o nos parecemos? ¿Cuánto vale un billete de 50,000 falso? No vale nada. ¿Cuánto vale un billete de 100 falso? No vale nada. Se puede ver, pero no vale, no tiene un respaldo. Entonces, el propósito de estos estudios es que nosotros mismos, que sabemos cómo estamos delante del Señor, si somos falsos, nos volvamos verdaderos delante del Señor. Porque un día moriremos, y la Biblia dice que está escrito para todos los hombres que vivan una sola vez y después venga el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántas veces se muere aquí en la tierra? Una vez. Ese cuento de la reencarnación, nosotros creemos en la resurrección, pero no en la reencarnación, muchas vidas, no, una sola. Esta vida que tienes es la que darás cuenta al Señor, y de esta vida dependerá tu eternidad. Y mi pregunta y mi cuestionamiento en esta hora de la noche es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu eternidad? ¿Qué estás haciendo con tu vida eterna? ¿Qué estás haciendo con las oportunidades que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Sabe? Me pareció absurda una noticia que hoy tuve la oportunidad de darme cuenta. Hoy un señor salió a trabajar de mensajero aquí en nuestra ciudad y lo persiguieron dos sicarios, un hombre y una mujer, y le quitaron la vida. Yo digo, en medio de todo este caos, en medio de todo lo que está viviendo, hombre, hay gente todavía tan mala que todavía está pensando en quitar la vida a otro. Y ese otro hombre que salió esta mañana de su casa no sabía hoy que sería su último día, no lo sabía, desconocía eso. Tú y yo no sabemos. Por eso te quiero decir, hoy estamos a tiempo de enderezar el camino, decirle, Señor, me he parecido, pero no soy. Le voy a decir algo más con mucho respeto en esta hora de la noche. ¿Sabe? La Iglesia Católica, la gente que ha dirigido la Iglesia Católica, saben que a Dios no le agrada la idolatría.
Yo puedo leerle algunos versículos sobre la idolatría. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escúcheme, hay una primera muerte aquí en la tierra y luego vendrá el juicio, y mucha gente llegará al juicio y el Señor les dirá, ¿saben qué? Ustedes no van a estar en la vida eterna y van a volver a morir. Y dice que dentro de ese grupo, en la muerte segunda, están los idólatras, los homicidas, los hechiceros, los fornicarios. Y yo pienso en los idólatras. Yo pienso en esa gente que es buena pero que está engañada. Gente que está haciendo culto a una imagen de yeso, de madera, de bronce. Yo veo mucha gente engañada y le quiero contar esto. La iglesia tradicional le aporta más almas, le tributa más almas al infierno que las mismas sectas satánicas o los lugares de oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque el que está en una secta satánica sabe que está adorando al diablo, lo sabe, y sabe que está haciendo mal, y sabe que le rinde culto a Belcebú. Pero los que están en la iglesia tradicional creen que al hacer eso están camino al cielo, creen que van rumbo al cielo, creen que Dios está diciendo, bravo, me fascinó el rosario que hiciste hoy. Ellos están en un engaño y se están perdiendo engañados. Escúcheme, qué panorama más triste, morir engañado, qué panorama más lamentable. Yo no quiero entrar en detalles porque ya hablamos de la idolatría, pero permítame leerle rápidamente el Salmo 135, Salmo 135, versículo 15 al 18. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, hechos por hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Qué dice? Tienen ojos y no ven. Y dice que los hacen o confían en ellos se vuelven como los ídolos. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. Uno les dice y están como ciegos, no entienden, es una grave ofensa decirles que está mal delante del Señor eso, pero si la Biblia lo dice. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, no te harás imágenes, ni te inclinarás, ni las honrarás. Entonces nosotros vemos ahora al representante de Dios en la tierra, ahora que se abrieron de nuevo las reuniones en el Vaticano, orándole a una estatua, a una virgen, a un yeso, a una pieza de madera. Entonces todos sus seguidores hacen exactamente lo mismo y finalmente esta gente se parece pero no es. Finalmente esta gente un día darán cuenta al Señor y se encontrarán con una lamentable realidad. Seguramente nunca fueron salvos. Por eso es que yo ahora entiendo lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 21 de esta gente que le dice, Señor, en aquel día, dice, no, el día del juicio, dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dice, nunca os conocí, nunca os conocí. O sea, ni siquiera fueron salvos, aunque ellos pensaron que sí. Yo ya hablé de ser aprobado, una cosa, y de ser usado son cosas diferentes. El Señor dice, nunca os conocí. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, acompáñenme por favor. Vamos a ver algo tenaz de cuando una persona muera y vaya y pase a una cosa que se llama el gran juicio del trono blanco. Voy a tratar de explicarle en los minutos que quedan esta noche de dos acontecimientos muy importantes. Cuando una persona creyente muera o una persona o el pueblo de Dios sea arrebatado, iremos a algo que se llama el tribunal de Cristo. Escúchenme, que le estaré hablando con más profundidad esta semana. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es para los salvos. Los salvos van a pasar por un tribunal. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese tribunal? Que yo voy a poner mis obras. Y dice que mis obras serán probadas por fuego. O sea, todo será pasado por un fuego. Y
después de que mis obras sean pasadas por fuego, yo recibiré delante del Señor galardones o premios. Significa que en el reino de los cielos, aunque todos estemos en el reino de los cielos y todos estemos en el mismo lugar, no todos tendrán la misma posición. Escúcheme, no todos tendrán la misma posición. Por eso el Señor Jesús dijo que el que se hace siervo aquí en la tierra, el que se humilla aquí en la tierra, será más grande en el reino de los cielos. O sea que en el reino de los cielos habrá gente más grande, más poderosa, de lugares de mayor importancia y otros no. El ladrón de la cruz se salvó en el último momento. ¿Qué obras va a tener él delante del Señor? Creo yo que ninguna. Creo que pasará sus obras, y la Biblia dice que los que sean salvos, dice, pasarán sus obras por fuego, y algunos presentarán 3 tipos de obras: paja, heno y hojarasca. Las pasarán por fuego y sufrirán pérdida en cuanto al galardón. No saldrán del cielo, pero no recibirán galardón, porque sus obras, ¿cómo fueron? Paja, heno y hojarasca. ¿Qué pasa si usted pasa por fuego la paja, el heno y la hojarasca? Pues no queda nada. Pero otros presentarán sus obras, que serán oro, plata y piedras preciosas, pasarán por fuego y luego recibirán galardón. Entonces aquí todo lo bueno que tú has hecho en la tierra tiene sentido en la eternidad. Aquí es donde conectamos esa palabra donde el Señor Jesús dijo: hagan tesoros en los cielos. En los cielos usted va a recibir recompensa por tus buenas obras. Vale la pena hacer cosas buenas acá, porque eso tiene eco ¿en dónde? En la eternidad. Por otro lado, ese tribunal de Cristo no es para condenación, sino que es para recompensa. Son para recibir galardones y coronas que luego pondremos a los pies del Señor. Pero los que mueren sin Cristo, los que rechazan la salvación, los que van a ir a condenación, van a ir a un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. No es el tribunal de Cristo, es el juicio de las naciones, y todos los que compadezcan ante este juicio no es para recibir galardones, sino para recibir la segunda muerte o la muerte segunda. Así que lean conmigo por favor Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Apocalipsis 20:11 dice: el juicio ante el gran trono blanco. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños en edad, pero también en importancia, ¿no? Grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Cómo estaban estas personas? De pie, como cuando hay un juicio aquí en la tierra que fulano de tal, póngase en pie ante el juez. Así dice que estaban los grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Mire, escúcheme, entonces comencemos a estudiar esto. Los libros. ¿Cuáles libros? Usted y yo tenemos una especie de libro donde todo se está anotando. Todas nuestras obras están quedando, ¿qué? Escritas. Esas obras van a quedar registradas para la eternidad. Entonces, cuando dice que los libros fueron abiertos, son los libros de cada persona para leer sus obras. Yo aquí puedo decirle a alguien: yo no fui, fue mi hermano gemelo, alguien que se parecía a mí. Esa foto no es mi foto. Yo puedo mentir, yo aquí puedo engañar, yo aquí puedo sobornar, yo aquí puedo contratar abogados corruptos aquí en la tierra. Yo puedo burlarme de la justicia humana. Sí, claro. Pero delante del Señor, en el juicio del trono blanco, la gente no tendrá forma de refutar absolutamente nada, porque todas sus obras y sus hechos quedarán reveladas ante el Señor. Dice: y los libros fueron abiertos. Y después dice: y otro libro fue abierto. Entonces habla de unos libros y habla de otro libro. Quiero que usted lo tenga presente. El cual es el libro de la vida. Y dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces quiero ir despacio allí, porque ahora sí nos metimos a la profundidad de la palabra. Dice que estaban de pie los muertos delante del Señor, los grandes y los pequeños, los poderosos y los pobres, de pie ante el Señor. Y dice: y fueron abiertos los libros, y luego dice: y otro libro. ¿Cómo se llama el otro libro? El libro de la vida. Escúchame esto.
asegúrate que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y mañana te voy a decir algo, y asegúrate de que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces los nombres fueron escritos. Los nombres, se abrió un libro de registro, el libro de la vida, y luego se abrieron otros libros. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Se lo voy a leer de nuevo. Y fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Estoy leyendo Apocalipsis 20:12. Dice el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, Hades, infierno, Seol, entregaron los muertos que había en ellos. Y otra vez repite lo mismo, y fueron juzgados cada uno según sus ¿qué? Sus obras. Ahora, yo no soy salvo por obras, pero las obras condenan. Yo no soy salvo por obras, yo no puedo comprar la salvación por obras, es por gracia. Pero la fe sin obras es muerta. Y entonces tú y yo, porque yo no tengo inmunidad diplomática, ni mucho menos. Ahora, Dios me guarde, Dios me libre. Tú y yo seremos juzgados, escúcheme, por nuestras obras. Por nuestras obras. Entonces se comenzará a revelar una película de toda una cantidad de acontecimientos y hechos vergonzosos, pero que han quedado registrados delante del Señor. Y todos estos muertos, todos los que entregó el infierno, todos los que entregó el Hades, el mar, toda esta gente estaba en pie ante el Señor, y cada uno fue juzgado en el gran juicio del trono blanco. Y después dice esto, fueron juzgados primero por sus obras, y luego dice el versículo 14, y la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Hay un lugar que no es el infierno, que se llama el lago de fuego, que ya lo leímos, que van a dar los idólatras y los hechiceros. Es un lugar de tormento que no ha sido inaugurado todavía. Y después dice que es la muerte segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces hay allí como un registro. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Julano de tal. A ver, Julano de tal, no, tú no estás en el libro de la vida. Para el lago de fuego. No, pero yo estoy allí, búsqueme, no, yo estoy allí. ¿Cuánta gente en ese momento lamentarán profundamente no haber escuchado lo que acá en la tierra se les dijo? Lamentarán, ya no habrá forma. Vienen de ser atormentados, llegan al juicio, porque es que el Señor no puede dejarlos en el infierno sin un juicio. Tiene que juzgarlos, tiene que decirle, mire, es que usted estaba en el infierno por esta razón, por esto, por haber dañado, por haber hecho daño, por haber derramado sangre, por haber hecho esto, por no haberte arrepentido, por no haber querido cambiar, por no haber vuelto la mirada a mí, por no haber aceptado el plan que te ofrecí para que te salvaras, y ahora no vas a quedarte allí, sino que vas a seguir en otro lugar. Esto es lo que se llama ¿qué? La muerte segunda.